días a todos y todas que nos siguen por los diferentes medios de comunicación. En el día de hoy vamos a dar comienzo a la sesión de tarde de esta sesión plenaria. Comenzamos con el 7º punto del orden del día, que está formado por 2 mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera moción es la número 43, subsiguiente a la interpelación número 27, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de gestión forestal, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. Antes de comenzar y darle la palabra, en este caso, al señor Béjar Martín, rogaría silencio porque, como aún faltan algunos de sus y algunas de sus señorías, para que el murmullo no se haga lo suficientemente desagradable para el interviniente, sí que os pediría silencio en estos primeros minutos hasta que pueda comenzar su iniciativa. Ahora sí, tiene la palabra el señor Béjar Martín. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Vengo como portavoz del Partido Socialista esta tarde a defender esta moción subsiguiente, que tiene 11 propuestas para mejorar la gestión forestal en esta región. Lo hago además convencido de que si de verdad nos creemos que tiene que mejorar la gestión forestal, tiene que aprobarse esta moción para que esa gestión forestal sea de verdad, no unas promesas que nos vende siempre el Gobierno cuando hay algún tipo de declaración. Miren, traigo hoy, porque algunos lo ha echado de menos en mi anterior intervención, un libro, como siempre. Este es de Miguel Delibes, en honor al consejero, que ayer, cuando compareció en comisión, nos dijo que Miguel Delibes era un escritor que, además, muy reconocido por todos aquí en esta tierra, aunque era vallisoletano, que hablaba mucho de caza. Tiene varios libros de caza, Diario de un cazador, Las ratas, bueno, todos han leído a Miguel Delibes. No he traído Los santos inocentes, no piensen sus señorías de la derecha que iba por ese camino, aunque algunas de sus cosas que hacen en el Gobierno sigue pareciendo que defienden más a los más poderosos y a los caciques de la región que a los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura. Eso es por lo menos lo que piensan muchos extremeños y extremeñas, que todavía parece que esa película de Los santos inocentes ha quedado en la memoria de los extremeños y no se olvida. Traigo 5 horas con Mario. 5 horas con Mario es una novela muy entretenida de los reproches de una mujer a su marido fallecido durante 5 horas. No le voy a reprochar 5 horas, señor consejero, lo mal que lo han hecho en gestión forestal. No se preocupe, porque no tengo tanto tiempo, aunque podía dedicarle 5 horas de reproches de todas las cosas que la Junta de Extremadura, desde que gobierna el Partido Popular, al principio con el pacto con Vox y cederle esta consejería a Vox, de lo mal que lo han hecho durante estos 2 años. Prueba evidente es que es el tercer consejero que pasa por esta asamblea, el tercer consejero que se dedica a estas gestiones, y prueba evidente es que es la única consejería, fíjese, que tiene el nombre de gestión forestal, pero es la consejería que menos gestiona. Qué curioso, porque es la consejería que menos ejecuta, que más problemas de ejecución tiene, y es la consejería que más cambios, no solamente en consejeros, sino en directores generales, ha tenido durante estos 2 años de gobierno o desgobierno del Partido Popular. Mire, el señor consejero ayer nos decía en su intervención en comisión que este año había sido excepcional porque había habido 18 incendios forestales que habían superado los 500 hectáreas, es decir, 18 grandes incendios forestales, cuando la media de todos los años es de 2. Y fíjese que en toda su intervención el consejero lo achacó a muchas causas, pero muy de soslayo al cambio climático. Esta mañana les he dicho que
Para lo que les interesa si hay cambio climático, para las ayudas europeas ustedes han justificado que hay cambio climático, pero para los incendios parece que no. No sé si es la obsesión que tiene la derecha de la región en no reconocer las propuestas que hace el presidente del Gobierno, porque no tiene otra explicación. Evidentemente, el cambio climático sí tiene algo que ver en esto. Evidentemente que podemos decir que hay mucho combustible, que no se gestiona bien los montes, eso está claro que también, pero el cambio climático ha afectado. Ha afectado porque, fíjese usted, el mayor incendio en superficie de Extremadura no ha sido en la Surde, ni en la Sierra de Gata, ni en Valencia de Alcántara, donde hay pinares. El mayor incendio ha empezado en tierras de Granadilla, en el Ambroz y en el Jerte, que es mosaico, que es un paisaje de mosaico. Y no ha sido capaz, los medios de extinción, se dilucidrá si se ha hecho bien o no se ha hecho bien en esa comisión de investigación que se ha aprobado en la Asamblea esta mañana, pero no han sido capaces de apagarlo. Y no ha sido capaz de apagarlo porque ha habido unas temperaturas y unos fenómenos meteorológicos excepcionales. Y usted no lo puede negar, como hace su director general cuando se explicaba por el presidente del Gobierno las medidas que había que tomar. Dice el director general que no se siente orgulloso de esa negación detrás del presidente del Gobierno. Es que lo que no tendría que hacer el director general es haber hecho ese gesto, porque no puede negar que esos 18 incendios forestales de más de 500 hectáreas vienen derivados también del cambio climático, porque no se ha podido apagar por las condiciones climatológicas, que ustedes mismos lo reconocieron. Ya podían tener todos los medios de extinción que no eran capaces de apagarlo. De hecho, el consejero de Presidencia llegó a decir en un momento que aquello estaba descontrolado. No lo he dicho yo. Mire, y el consejero además dijo en el pasado pleno que uno de los problemas fundamentales, aparte del exceso de combustible, era la legislación. La legislación que tiene esta tierra, que nos achacó además al Grupo Socialista que venía de la herencia del Partido Socialista en el Gobierno, y citó dos leyes que había que modificar. La ley, la tengo apuntada, la ley 16/2015 de 25 de abril. Digo yo que en esa fecha no gobernaba el Partido Socialista. La ley de protección ambiental se aprobó con el Gobierno de Monago y usted dijo que la iba a cambiar. Se publicó el 29 de abril de 2015. No sé si que ustedes ya no se acuerdan de que gobernó Monago o han renunciado del tiempo de Monago en esta región, pero es que esa ley se aprobó con el Gobierno de Monago. La segunda que dijo usted que había que modificar, la Ley de Conservación de la Naturaleza. Esta sí, aprobada en el 98. Pero ¿sabe usted, señor consejero, y no me dirijo a usted y tendría que dirigirme a todos los diputados del Partido Popular porque esto no es una interpelación, pero ¿sabe usted cuándo se modificó esa ley que ha hecho que sea más difícil para la gestión forestal, que la gestión forestal sea efectiva? Pues esa ley se modificó en diciembre de 2013. ¿Quién gobernaba en diciembre de 2013? Y se aprobaron los planes de gestión de toda la red Natura 2000 con el Gobierno de Monago. Fíjese usted que las dos leyes que dijo usted aquí el pasado pleno que iba a modificar son consecuencia de las políticas del Partido Popular, no del Partido Socialista. Con lo cual, cuando hablamos de rigurosidad, de echarle la culpa y excedernos siempre en buscar culpables en lugar de soluciones y de lo mal que lo hacen los socialistas, a lo mejor hay que centrarse un poco más y admitir que esto no es todo culpa del adversario político. No, señores del Partido Popular, ustedes tienen que admitir que esta consejería funciona mal. Lo ha admitido la consejera, primero Camino Limia, que estuvo, que duró muy poquito, luego el señor Higuero, que no he podido interpelarle después de los incendios porque también se fue, dimitió, o lo echaron, no sabemos, y ahora el nuevo consejero, el señor Ramírez, que tiene la papeleta de arreglar este desaguisado. Resulta que su comparecencia de ayer en comisión lo que venía a decir es que iba a haber continuidad. Oiga usted, pues yo creo que si va por ahí, mal vamos, ¿eh?
porque la continuidad ha sido un desastre de la gestión. Si usted continúa con el desastre, pues muy bien no puede ir. Por eso necesitamos aprobar una moción que intente dar unas líneas y unos compromisos reales, no solamente de palabras. Mire, usted tiene que empezar a trabajar con los ayuntamientos que gestionan los montes en esta región. Hay ayuntamientos que llevan 2 años solicitando cortas de madera en su término municipal y no se les autoriza. Y eso es una manera de limpiar los montes. ¿Cuándo se va a autorizar que se corte los pinos en ayuntamientos como el de Camino Morisco? Le voy a poner un ejemplo. Que llevan 2 años solicitando en la zona de Río Malo de Abajo que se les corte los pinos y no se les autoriza la corta de pinos. ¿Qué estamos esperando? ¿A que el verano que viene se quemen? No puede ser, señor consejero. No puede ser. Se ha demostrado que hay un exceso de pinos en la mayoría de los pinares, y le enseñé fotos en la pasada sesión plenaria de la Sierra de Gata con exceso de pinos y no se autorizan las cortas de pino. No tiene ningún sentido. Luego, usted decía que el consejero decía que no había fondos para la planta de resina. Mire, ayer les enseñé en la comisión. En marzo, la consejera anunció que se tenían que hacer unas naves para los pastores, para las cabras en los montes. Marzo. Las naves están hechas. Les enseñé también ayer la foto en comisión. Todas hechas, pero sin cabras. Se adjudicaron a la empresa Traxa. Están todas hechas. Esta está en Casa del Monte. Por cierto, todo alrededor está quemado. La planta de resina, señor consejero, tenía financiación del mecanismo de recuperación igual que Vaya finalizando, señor Béjar. Y no se ha hecho. Y eso es un debe que tiene. Y ustedes tienen que empezar a hacer los planes de defensa de zonas de alto riesgo y tienen que cumplir con la obligación de gestionar. Porque, señor consejero, si usted no gestiona, los montes se queman. Y esa es la realidad. Muchas gracias. Gracias, señor Béjar. A continuación, y por el turno de fijación de posiciones, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora de Miguel por un tiempo de 5 minutos. Buenas tardes, señorías. Pues, señor Béjar, yo coincido en que la prevención ha sido la gran olvidada de esta consejería durante estos 2 años, porque es verdad que han estado más preocupados en contentar al sector cinegético o al de la tauromaquia que en ejecutar y diseñar los planes de prevención. Y este olvido, este pasotismo, no tiene nada que ver con un descuido. Es intencionado, porque es fruto del negacionismo climático de un Gobierno que entendió esta consejería como una consejería menor, una consejería, un caramelito para Vox, para que estuvieran entretenidos, yendo a los toros, yendo a las monterías. Un caramelito envenenado, eso también es cierto. Que no se olviden ustedes que también les dieron el regadío de tierra de barros, para que fueran ellos los que tuvieran que decirle a los regantes que no se iba a hacer. Y se les pasó por alto que esta consejería era la encargada de gestionar nuestro medio natural. Y se les pasó por alto también que la emergencia climática ha hecho que este año volvamos a batir récord de temperaturas y eso tenga mucho que ver con los incendios de este verano. Pero, como le digo, estamos ante un Gobierno negacionista. Y el señor Sánchez Juliá, que veo que no está, se le ha hecho un poquito larga la sobremesa, pues el señor Sánchez Juliá hoy nos ha regalado otra perla del negacionismo. Habla de la regla del 30. ¿Se acuerdan? Esa regla de 30 temperatura, 30 humedad, 30 de viento. Pero es que ese mantra es ya del siglo pasado. Es que ese mantra ya no nos sirve. Es que estamos ante incendios como el de Jarilla, que tuvo una temperatura de 43 grados, con una humedad del 10%. Entonces, claro, si nosotros creemos que estamos en los años 90 gestionando los fuegos, pues entonces tendremos el resultado que hemos tenido este verano. En gestión forestal yo coincido con el profesor Pulido. Ni una palabra, señor Béjar, al proyecto Mosaico. ¿Qué les pasa a ustedes con el proyecto Mosaico?
Pues yo coincido con el profesor Pulido, que dice que hay que crear paisajes mosaico y para ello el olivar es una pieza imprescindible. Pero, claro, explíquenme ustedes cómo podemos poner en marcha esta estrategia tan interesante, cómo vamos a generar las condiciones para que a la gente joven, sobre todo, se enganche, emprenda en las actividades, actuaciones relacionadas con el mosaico, si luego, por ejemplo, la Consejería publica unos costes de producción que no se ajustan a la realidad del sector y que hunden el precio de la aceituna de mesa, que ha sido la encargada de parar el fuego en las Urdes. Y se ve perfectamente cómo el olivar tradicional ha hecho posible que el fuego se parara en muchos municipios. Pero claro, si luego la Consejería de Agricultura publica unos costes de producción que nada tienen que ver con los costes reales del sector y hunden al sector, pues entonces, ¿para qué vamos a hacer proyecto mosaico, señorías? Otro ejemplo. Si el director general de Sostenibilidad proclama que Extremadura es el mejor lugar del mundo para convertirse en líder mundial de cultivos como el olivar superintensivo, a sabiendas de que compite directamente en precio con nuestro olivar tradicional, que expulsa a la gente del campo, que esquilma nuestro agua y que además está en manos de fondos de inversión. ¿Esto es apoyar al mosaico? ¿Esto es apoyar a la agricultura que tiene que proteger nuestros montes? No tener ni un plan de defensa de ninguna de las 14 zonas de alto riesgo de incendios, ni siquiera en redacción. ¿Ustedes cómo lo denominan a esto? ¿Son políticas incendiarias o ayudan a apagar incendios? Poner plantas de biogás en los pequeños municipios, plantear proyectos mineros como los de la Sierra de Gata que expulsan a la gente, ¿ayuda a paliar la despoblación y la gestión forestal o siembra el fuego del mañana? Pues hay muchas cosas que hacer, porque básicamente es que no se ha hecho nada. Pero, señor Béjar, es que no se ha hecho nada en décadas. Esto no viene de solo hace 2 años. Así que yo termino. Quería decirle al señor Sánchez Juliá que yo también soy la mujer que me dé la gana de ser. Así que le pido que se abstenga de decirme que tengo la lengua muy larga, porque no estoy aquí para utilizar los adjetivos que a él le agraden. Tiene su tiempo finalizado y ruego que no, en las intervenciones, no se aluda a intervenciones anteriores, sino que se atienda a lo debatido. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bueno, estamos aquí unos más dormidos que otros, pero bueno, aquí estamos. Tras la exposición del Grupo Parlamentario Socialista sobre su moción, su siguiente interpelación, la INTE 17, pues evidentemente nosotros vamos a votar en contra. Nos vamos a posicionar en contra de lo solicitado. Esta moción se presenta como su siguiente interpelación con respecto a las líneas generales en materia de gestión forestal. Sin embargo, de la lectura de que nos mete aquí en la moción única y exclusivamente es a la defensa de los incendios. Única y exclusivamente. Bueno, lo que hoy nos traen es una reflexión sobre política general no es una reflexión sobre política general de gestión forestal, sino un listado de exigencias concretas de planes improvisados y de más gasto público que sin ton ni son intentan colocar por un lugar y por otro y sin justificación alguna. Nosotros, en ese sentido, lo tenemos muy claro. La gestión forestal no puede reducirse a planes post-incendios, ni improvisaciones cada vez que se produce una tragedia. La prevención real empieza por la ordenación de montes, el fomento de la gestión activa por parte de los propietarios y ayuntamientos y la apuesta por el aprovechamiento económico de los recursos forestales. No necesitamos duplicar organismos, sino eficacia y coordinación real con el Infoes y con el mundo rural. Señorías del PSOE, ustedes confunden gobernar con redactar nociones cargadas de titulares de ideología. Hablan de estrategias verdes, de consejos comarcales, de mesas de seguimiento, pero la realidad es que lo único que proponen es más burocracia y al final el campo, se va muriendo. Y no nos olvidemos que fueron ustedes con décadas, como así ya se ha dicho anteriormente, de gobierno de Extremadura
36 años, recuerdo, quienes tienen abandonado a nuestros pueblos, quienes dejaron a los propietarios forestales sin herramientas efectivas para mantener limpios nuestros montes y quienes han convertido el campo en un espacio cada vez más vulnerable. Y además caen en esa profunda contradicción. Es curioso que ayer en la Comisión, precisamente, de Gestión Forestal, se atrevieran a acusar a mi grupo, en ese sentido, de oportunismo, porque la propuesta presentada de impulso fue registrada en el mes de febrero y se debatió ayer en comisión, tras los incendios. Por cierto, fue aprobada, como ya sé, si no lo saben, ya le digo yo, que fue aprobada por el apoyo del Grupo Popular y por la abstención del Grupo Socialista y de Unidas por Extremadura. Pero lo que sí es cierto, y eso queda muy claro y constante, es que nosotros, lo más evidente es que nuestra propuesta estaba antes del fuego y lo suyo nació de las cenizas ya, evidentemente. Reitero que lo que Extremadura necesita no es una burocracia ni más estructura inventada a golpe de emoción. Lo que necesita es gestión eficaz y, sobre todo, libertad para que los agricultores y ganaderos puedan mantener los montes limpios y productivos. Ayer se abstuvieron de la propuesta nuestra, propuesta de impulso que solicitaba el reconocimiento del pastoreo como una actividad de suma importancia para la lucha contra los incendios. También solicitamos facilitar el acceso a los montes y espacios protegidos, a los pastores con su rebaño y adoptar las medidas para que se les autorizase ejercer esa actividad. Y hoy, precisamente, nos presentan una moción y en la cual se despachan pidiendo que el pastoreo extensivo sea una de las soluciones como cortafuego. La verdad es que son ustedes unos oportunistas, pero es que además son unos malos copiones. O sea, y lo que ya es incomprensible es que encima ya se abstuvieran y hoy pretenden que la aprobemos nosotros esto. Es increíble, no sé dónde. Ustedes llegan tarde siempre y encima acusan a quienes llegan antes, eso es así. Durante décadas, como ya le digo, han tenido ustedes la responsabilidad de gobernar y no lo hicieron. Se han echado en los brazos de esa Agenda 2030 que nadie ha votado y de ese fanatismo climático que ha puesto aquí también de manifiesto. Y que han hecho, en ese sentido, que los usos tradicionales del monte y del campo en general estén ahora mismo en peligro de extinción. Dejaron crecer el abandono en el campo, dejaron los montes convertidos en un polvorín y hoy vienen a presentarse como salvadores con planes cargados de burocracia y con partidas millonarias sin explicar cómo se van a financiar. 100 millones, nada más y nada menos. A ver de dónde sale eso. En fin. Por todo eso, señorías, esta moción es oportunista, incoherente. Es más, después de la comparecencia del consejero que tuvo lugar ayer también por la mañana, creo sinceramente que esta moción sobra en ese sentido y no responde a lo que necesita realmente Extremadura. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor García Ballesteros por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta, señora presidenta de la Junta de Extremadura, No está el señor Gallardo. Igual que los incendios, no ha aparecido y no está hoy en el Pleno. No ha venido el señor Gallardo a hablar de los incendios. Señorías, subo a esta tribuna sin ningún nerviosismo y con la convicción y la certeza de apoyar la mejor gestión que nunca ha hecho un Gobierno de una comunidad autónoma ante una catástrofe. Y por eso, en primer lugar, señorías, me gustaría agradecer, si me deja, la señora Piedad, que ha intervenido en todos los puntos del orden del día de todos los plenos de la legislatura, una vez más el trabajo, el esfuerzo y la dedicación. Al asunto no interpele, se lo he recordado a la señora Irene de Miguel, no interpele. Vamos a hacer bien las cosas esta tarde. Continúe, señor García Ballesteros. Gracias, señora presidenta. Si no, nos van a callar. Y por eso, en primer lugar, me gustaría agradecer una vez más el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de todos los integrantes que han formado parte del operativo y de la extinción de incendios durante la campaña del verano 2025, así como solidarizarme con todos los afectados. El Grupo Socialista nos presenta ante esta Cámara una moción disfrazada de consecuencia de interpelación. ¿Y por qué digo esto, señorías? Pues porque las mociones surgen de las interpelaciones con el Gobierno, del Gobierno con la oposición, y se presenta la moción consecuencia de interpelación. Pues bien, esta moción nada tiene que ver con ninguna interpelación y con absolutamente nada. Dicha interpelación se produjo el pasado pleno del 11
esta iniciativa se registra el día 12. ¿Todo lo normal, señorías? ¿Dónde está la trampa? Pues que esta moción no es ni consecuencia de interpelación ni nada que se le parezca. Es la misma e idéntica iniciativa que se presentó en esta Cámara el día 2 de septiembre, 10 días antes de que compareciera en la interpelación el señor consejero de Gestión Forestal. 10 días antes de la interpelación, la misma iniciativa, señorías, y 2 días después del fin de semana, por medio que el Consejo de Gobierno extraordinario que se celebró en Herbás aprobó una inversión de 25 millones de euros en 44 medidas para los afectados por los incendios. Inversiones y medidas, señorías, que ya se han empezado a aprobar y a aplicarse, como en el último Consejo de Gobierno, los 3,5 millones de euros que se aprobaron como ayudas directas a los damnificados por los incendios. Y además se interpela al consejero, que no se ha esperado ni siquiera a que compareciese en la comisión correspondiente para explicarnos las líneas generales de su consejería y de su actuación. Señorías, han hecho comparecer al consejero en una interpelación para nada. Han presentado una moción que ya habían presentado 10 días antes de la interpelación y ni tan siquiera esperan a que comparezca el consejero en dicha comisión. No tienen nada que decir, señorías, y lo único que han pretendido con esta iniciativa es que ustedes mostrar preocupación, una preocupación que nunca han mostrado por los incendios, cómo desaparecieron durante esos días y no tuvieron ninguna presencia, nada más que en las redes sociales, para ayudar poco, para insultar y para despreciar al Gobierno que estaba trabajando por los intereses de los ciudadanos. Señorías, pero es que además hoy se ha vuelto a interpelar al señor consejero. Se ha vuelto a interpelar hoy aquí al señor consejero. Flaco favor le están haciendo ustedes a la Cámara, a los debates de esta Cámara. Y, señor Béjar, el libro que tiene que empezar usted a leer es el reglamento de la Cámara. Ese es por donde tiene usted que empezar a leer y traer aquí el reglamento de la Cámara, porque hoy aquí ha quedado usted bastante retratado con la iniciativa que ha presentado. Pero mire, le digo más, quieren ustedes que el Gobierno haga en 3 meses lo que ustedes no fueron capaces de hacer durante décadas. Eso es lo que exigen hoy aquí. Y su propuesta nos están haciendo, como era la declaración de zonas de actuación urgente y las medidas de dotación presupuestaria aprobadas por el Consejo de Gobierno, como lo he dicho anteriormente, o se están revisando como la redacción de los nuevos planes de defensa de las zonas de alto riesgo, o se han retomado y se han ampliado como el proyecto Mosaico que dejaron ustedes sin financiación desde el año 2021 y ahora se ha ampliado a la comarca de la Vera, o que se han iniciado como el programa de protección de aguas, o que se van a hacer como la Unidad de Coordinación y Prevención y la Brigada de Investigación de las Causas de Incendios Forestales, o que no se consideran operativas como los consejos comarcales que proponen, porque ya existen los foros de trabajo de la Mesa del Fuego, o que son competencias de otras administraciones como la asistencia técnica de los planes periurbanos, que es competencia de las diputaciones, o se están revisando o se están mejorando. Señorías, toda esta batería de propuestas las propone quien ni tan siquiera en 36 años ha sido capaz de poner en marcha un plan forestal. Y este Gobierno va a poner en marcha el primer plan forestal, como también es el primer Gobierno, señorías, que ha puesto medidas económicas encima de la mesa para los afectados por los incendios. Señorías, este Gobierno hace mientras ustedes predican. Muchas gracias. Gracias, señor García. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra en su nombre el señor Béjar Martín. Muchas gracias, señora presidenta. El señor Bravo. Mire, que nosotros no hemos hecho nada en décadas de gestión forestal, no lo voy a decir en 36 años. Voy a decirle a todos los grupos lo que hemos hecho desde el 2015, que fue el incendio de Sierra de Gata. Y precisamente en lo que usted decía de las naves ganaderas, se pusieron en marcha antes del 2023 2 en Hernán Pérez y tienen cabras y una en Pino Franqueado y funcionan. Las que no funcionan son las 12 naves que debería haber ya puesto en funcionamiento la consejería, que están terminadas y hechas con fondos europeos y siguen cerradas
a cal y canto en los 12 pueblos, las 12. Mire, señor Ballesteros, pasada legislatura, fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 9 millones de euros en restauración de hábitats, 17 millones de euros en los nuevos vehículos que ustedes han estrenado, pero que venían contratados de la pasada legislatura, motobombas para los bomberos, un aeródromo en Virabel, el proyecto Mosaico que terminaba en 2021 y había que dejar que se vieran para hacer un nuevo proyecto y un convenio como se hizo en el 2015 y después hasta el 2021, y ustedes llevan 2 años y no lo han renovado hasta que no ha habido un incendio. El castañar de pino franqueado como cortafuego verde, las naves ganaderas, todas contratadas con Traxa, la empresa pública, y que ustedes tienen cerradas, los planes periurbanos de todos los pueblos de Gata Urdes contratados y que ustedes no han hecho ninguno más, la actuación en terrenos privados, que se dijo ayer en comisión que no se podía actuar por parte de su grupo en terrenos privados, por la consejera Begoña García Bernal. El Gobierno de Guillermo Fernández Vara, la pasada legislatura, hizo una modificación legislativa para poder entrar en terrenos privados. Claro que se puede actuar en terrenos privados. Vaya usted al Valle del Lárrago. Se ha actuado ahí más de 2 millones de euros invertidos para hacer un monte protector en el Valle del Lárrago. Se han mejorado también los montes en la Sierra de San Pedro, en el Valle del Jola y en la Sierra de la Mosca. Todos los trabajos de Traxa de prevención, contratados con fondos europeos, el arreglo de las cocheras de los servicios del Infoes y de las oficinas de los agentes de medio natural, que ustedes están atribuyendo el mérito, pero venían todos con fondos europeos de la pasada legislatura. El convenio marco de empresas forestales, 22 millones de euros que ustedes han tenido paralizados y tienen muchos proyectos que no acaban de concluir. Los proyectos de industrias forestales con el mecanismo de recuperación y resiliencia, que el consejero decía que la industria de transformación de la resina no tenía fondos. 3 millones de euros que ustedes no van a ejecutar porque no quieren hacer. Una empresa de transformación del piñón, que no sé si ustedes van a hacer. Me dijeron por escrito que iban a hacer, pero tendré que volver a preguntar. 852 puestos del Infoes contratados al año se consiguió la pasada legislatura, señor Ballesteros. Y 138 puestos más al 50% como refuerzo, que ustedes es lo que han dicho que van a contratar durante todo el año. Las actuaciones de posincendio en las zonas de actuación urgente, el Elimunching, todo eso fue de la pasada legislatura, que el consejero ha ido por los ayuntamientos diciendo que no se iba a hacer eso, que al final me alegro de que haya rectificado. Porque cuando se ha reunido con algún alcalde le ha dicho que no iban a hacer nada, que me temo yo que la estrategia sería echarle la culpa a la Confederación cuando llueva mucho y se arrastren todas las cenizas. Miren, ¿de verdad cree usted que nosotros hubiéramos interpelado al consejero si la presidenta de la Junta de Extremadura hubiera dado la cara como el resto de presidentes del resto de comunidades autónomas que han tenido incendios, que sí han venido aquí a comparecer? ¿Por qué interpelamos al consejero? Porque la presidenta, que tenía que haber dado explicaciones, se escondió. Y nosotros necesitábamos que se dieran explicaciones. Y nuestra propuesta es, porque hemos interpelado sobre gestión forestal, señor Ballesteros. No nos hemos inventado nada. Hemos propuesto y estamos intentando que continúe una hoja de ruta que inició el Gobierno de Guillermo Fernández Vara la pasada legislatura y que ustedes, con 3 consejeros, están echando por tierra. Y la responsabilidad de lo que está pasando en esa consejería es de ustedes, no de la herencia socialista, solamente de ustedes. Y espero que lo arreglen por el bien de los extremeños, las extremeñas y de nuestros montes. Muchas gracias. Gracias, señor Béjar. Pasamos a la segunda moción.